Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Kimberly Hidalgo. Yo les voy a presentar, junto con mi grupo, los pasos para realizar una investigación científica. Mi grupo está conformado por William Nisira, Samantha Gil, Joandri Bustamante y yo, Freiderman Álvarez. Espero les guste. La página del trabajo donde se investiga contiene información esencial para identificar el documento, el título del proyecto, el nombre del autor o si son autores, la institución educativa o la entidad, el nombre del asesor o tutor, la fecha y en algunos casos el lugar. Su función es presentar formalmente el trabajo y facilitar su identificación. Luego está la introducción. La introducción es la sección inicial del trabajo donde se presenta de manera general el tema de investigación. Su propósito es captar el interés del lector y contextualizar el estudio. Aquí se describe brevemente el problema, la importancia del tema, el enfoque que se dará y una visión general de cómo estará estructurado este trabajo. Posterior a la introducción y la portada, continuamos con el capítulo 1, que se llama El problema. Comienza con el planteamiento del problema, que es una descripción clara y precisa de la situación o fenómeno que se quiere investigar. Define por qué se quiere estudiar, por qué es relevante, cuáles son las dificultades o vacíos o conocimientos existentes. Este punto se deben responder preguntas como ¿qué problema se investiga?, ¿dónde ocurre?, ¿quiénes están involucrados?, ¿por qué es importante? Luego sigue la justificación de la investigación. Esta explica la importancia y relevancia del estudio. Aquí se argumenta por qué vale la pena realizar la investigación, qué beneficios aportará, a quiénes beneficiará y cómo contribuirá al conocimiento, la práctica profesional o la sociedad. También puede incluir la viabilidad del proyecto. Luego tenemos los objetivos de la investigación. Los objetivos son las metas concretas que se pretenden alcanzar en cualquier investigación. Siempre se dividen en dos. Un objetivo general que expresa de forma amplia y general lo que se busca lograr con este estudio. Dos, que son objetivos específicos que desglosan el objetivo general en metas un poco más pequeñas y concretas, que guíen el desarrollo del trabajo. Los objetivos siempre deben ser claros, alcanzables y medibles. Buenas tardes, mi nombre es William Nisira y les hablaré sobre los objetivos de la investigación. El objetivo general de un proyecto de investigación es la meta principal y global que se busca alcanzar con la investigación y que sirve de guía para todo el proceso. Características del objetivo general. Se debe formular un único objetivo general que abarque la totalidad del proyecto. Debe expresar la meta final de forma sencilla y comprensible. Debe permitir evaluar el éxito del proyecto al final de la investigación. Debe ser realista y factible dentro de las limitaciones del proyecto. Debe estar relacionado con el área del estudio y título del proyecto. Se recomienda utilizar verbos en infinitivo, ejemplo, analizar, identificar y determinar y evaluar, para expresar la acción que se quiere lograr. El objetivo general es la piedra angular de un proyecto de investigación, ya que define la meta principal y guía todo el proceso investigativo. Debe ser claro, conciso, medible, alcanzable y relevante para lograr el éxito del proyecto. Objetivos específicos. Los objetivos específicos en una investigación son metas concretas y detalladas que al ser alcanzadas contribuyen a la consecución del objetivo general. Estos objetivos son como los pasos o logros parciales necesarios para lograr el objetivo principal, facilitando el control y la medición del proceso de la investigación. Características claves de los objetivos específicos. Son metas muy precisas y no ambiguas. Deben ser alcanzables con los recursos y tiempos disponibles. Deben estar alineados con el objetivo general y contribuir a su logro. Se deben poder medir o evaluar de alguna manera. No son simplemente actividades, sino metas a alcanzar. Deben ser fáciles de entender y no ambiguos. Los objetivos específicos deben surgir del objetivo general y ayudar a desenglosarlo en pasos más pequeños. Se suelen formular varios objetivos específicos para abordar diferentes aspectos del estudio. Deben seguir un orden lógico que permita alcanzar el objetivo general. Alcances y limitaciones de la investigación. Los alcances de una investigación son los límites y extensión de lo que se estudia, mientras que las limitaciones son los factores que restringen o condicionan la investigación. El alcance define que se incluye en la investigación como la población, la ubicación, el tiempo y el enfoque temático.
Las limitaciones, por otro lado, son factores que pueden afectar la validez, generalización o precisión de los resultados. El alcance de una investigación define los límites de la investigación, especifica la población a estudiar, determina el contexto temporal, identifica el enfoque del estudio, clarifica los objetivos de la investigación. Las limitaciones de una investigación pueden ser metodológicas relacionadas con la forma en que se recojan y analizan los datos. Pueden ser de acceso a la información, relacionadas con la dificultad para obtener datos relevantes. Pueden ser de tiempo y recursos, relacionadas con el tiempo disponible para realizar la investigación y los recursos disponibles para llevarla a cabo. Pueden ser de generalización, relacionadas con las posibilidades de generalizar los resultados a otras poblaciones o contextos. Importancia de identificar y descubrir alcances y limitaciones. Facilita la interpretación de los resultados. Contribuye a la transparencia de la investigación. Orienta la planificación de las futuras investigaciones. Antecedentes de la investigación. Los antecedentes de una investigación, también conocidos como estado de la cuestión, son la suma de estudios previos relacionados con el tema que se está investigando. Incluyen investigaciones teóricas y prácticas tanto a nivel nacional como internacional. Su función es contextualizar el programa de la investigación, identificar lo que ya se ha hecho y lo que aún queda por investigar y establecer una base para el desarrollo de la investigación actual. Elaboración de los antecedentes, identificación y selección de fuentes, buscar fuentes previas como tesis, artículos científicos, informes, entre otros. Resumen y análisis de las fuentes. Extraer información clave de cada fuente como autores, años, objetivos, metodologías, resultados, conclusiones y contribuciones. Organización y presentación. Presentar la información de manera lógica y coherente, generalmente en orden cronológico o según la relevancia para la investigación. Síntesis y reflexión. Realizar una síntesis de la información, identificar los vacíos y contradicciones de la investigación previa y formular preguntas de investigación que permitan avanzar en el conocimiento. Importancia de los antecedentes. Contextualizan el problema. Permiten comprender la evolución del tema de investigación, los avances realizados y los desafíos que persisten. Justificación de la investigación. Demuestran la necesidad y la pertinencia de la investigación actual, al destacar la falta de estudio o la necesidad de profundizar en ciertos aspectos. Guía para la investigación. Provee una base sólida para el desarrollo de la investigación al proporcionar herramientas, enfoques, metodologías previas. Identificación de la novedad. Permite identificar las áreas de investigación que aún no han sido exploradas o aquellos aspectos que requieren una mayor profundización. Bases teóricas. Las bases teóricas de la investigación, también conocidas como marco teórico o fundamentos teóricos, son la base conceptual y que sostiene una investigación. Son el conjunto de teorías, conceptos, ideas y definiciones que explican el fenómeno o problema que se investiga y que sirven como punto de partida para desarrollar la investigación. Elaboración y función de los avances teóricos. Revisión exhaustiva de la literatura. Implica recopilar y analizar información de diferentes autores y fuentes sobre temas a investigar. Identificación del concepto clave. Se identifican los conceptos más importantes relacionados con el problema de la investigación y se define cómo se utilizará en el estudio. Desarrollo de una perspectiva teórica. Se plantea una postura o enfoque teórico para explicar el fenómeno basándose en las teorías y conceptos realizados. Justificación de la investigación. Se justifica la necesidad de la investigación y se explica cómo se relaciona con las teorías existentes. Definición de variables. Se define conceptual y operacionalmente las variables del estudio, es decir, cómo se medirán y se utilizarán en la investigación.
Elementos que componen las bases teóricas. Teorías. Las teorías científicas que explican el fenómeno o problema del estudio. Conceptos. Los conceptos claves relacionados con el tema de investigación. Propuestas teóricas. Ideas o modelos teóricos que se proponen para explicar el problema. Definiciones. Definiciones operacionales de las variables que se utilizarán en una investigación. Antecedentes. Investigaciones y estudios previos relacionados con el tema. Bases legales. Normas y leyes relacionadas con el problema de estudio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es George Freyerman Álvarez, pertenezco a la sección número 39 y hoy voy a hablarle sobre metodología de la investigación con lo que es sus bases legales, definición de términos básicos, delimitación del ámbito de la investigación y tipos. La metodología de la investigación es un conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para realizar una investigación de manera sistémica y rigurosa. Con respecto a su base legal, la investigación debe cumplir con ciertas bases legales y éticas para garantizar la protección de los derechos y la dignidad de los participantes, así como la integridad y la validez de los resultados. Algunos de los principios éticos que deben considerarse son: respeto a la dignidad, no maleficencia, beneficencia y justicia. Además, existen regulaciones y normas que deben seguirse, como la Declaración de Helsinki y el Código de Nuremberg, que establecen principios éticos para la investigación en seres humanos. Con respecto a su definición de términos básicos, la investigación implica una serie de términos y conceptos que es importante definir claramente. Algunos de los términos básicos incluyen investigación, que son procesos sistémicos y rigurosos; hipótesis, suposición y conjetura que se hace sobre un fenómeno; variables, características o propiedades que se miden o se observan en una investigación; población, conjunto de individuos o elementos que se van a estudiar; muestra, subconjunto de población que se selecciona para ser estudiado. Con respecto a la delimitación del ámbito de la investigación, dice que es una investigación un paso crucial que implica definir los límites y el alcance de la investigación. Esto ayuda a definir el objeto de estudio, establecer los límites o alcances de la investigación, identificar las variables que se van a estudiar, cómo se van a medir. De igual forma, establecer los objetivos de la investigación que se pretenden lograr. La delimitación del hábito de la investigación es importante porque ayuda a alcanzar la atención, evitar la dispersión y mejorar la validez en la confiabilidad de los resultados. Con respecto a sus tipos, existen varios tipos de investigación que se clasifican según su propósito de diseño y enfoque. Algunos de los tipos de investigación más comunes son o incluyen la investigación cuantitativa, que es enfoca y recopila y analiza los resultados en datos numéricos. Investigación cualitativa, esta se enfoca en recopilar análisis de datos no numéricos. Investigación mixta, combina elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa. Investigación descriptiva, se enfoca en describir y caracterizar un fenómeno de la población. Investigación explícita, se enfoca en explicar las causas y relaciones variables. Investigación aplicada, se enfoca en resolver problemas prácticos y mejorar la solución actual. Investigación básica, se enfoca en ampliar el conocimiento y la comprensión de un tema o fenómeno. Dice que la metodología de la investigación implica una serie de pasos y procedimientos que se utilizan para realizar una investigación sistémica y rigurosa. Algunos de los pasos pueden incluir revisar la literatura, desarrollar una hipótesis, diseñar estudios, recopilar y analizar datos, interpretar los resultados. La investigación es un conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para realizar una investigación de manera sistémica y rigurosa. Implica definir
los términos básicos, delimitar el ámbito de la investigación, seleccionar los tipos de investigación adecuados y seguir una serie de pasos y procedimientos para garantizar la veridad y la confiabilidad de los resultados. Muchas gracias por su atención. Población se refiere al conjunto completo de individuos, elementos o datos que comparten características comunes y sobre los cuales se desea obtener información. Si hablamos de lo que viene siendo la muestra, por otro lado, esto es un subconjunto de la población que se selecciona para el estudio. La idea en que la muestra representa a la población en su totalidad, permitiendo así hacer indiferencia sobre ella sin necesidad de estudios a todos sus miembros. Existen diferentes métodos para seleccionar una muestra, como lo que vendría siendo el muestreo aleatorio, como también sería el muestreo estratificado. Ahora, si hablamos de lo que vendría siendo la validez y la confiabilidad del instrumento, la validez se refiere a la capacidad del instrumento para medir lo que realmente se propone medir, es decir, un instrumento es válido si los resultados que proporciona reflejan lo que vendría siendo la precisión, como también el fenómeno o la variable que se está investigando. Existen diferentes tipos de validez, como lo que vendría siendo la validez de contenido, que evalúa si los ítems del instrumento cubren adecuadamente el contenido del concepto que se mide. Como también tenemos la validez de criterio, que determina si los resultados del instrumento se correlacionan con otros criterios considerados con medidas de referencia. También tendríamos lo que vendría siendo la validez de constructo, que evalúa si el instrumento efectivamente mide el constructo teórico que pretende medir como tal. Ahora tenemos la confiabilidad. Por otro lado, vendría siendo la consistencia y la estabilidad de los resultados obtenidos con el instrumento. Un instrumento es confiable si se produce resultados similares en condiciones similares. Hay varias formas de evaluar la confiabilidad. Estas serían en consistencia interna, o sea, se mira a través de coeficientes como el alfa de Corba, que evalúa qué tal bien los índices del instrumento están correlacionados entre sí. También tendríamos la estabilidad temporal, se refiere a la capacidad del instrumento para producir así lo que vendría siendo resultados similares cuando se aplican en diferentes momentos. También tenemos lo que vendría siendo la equivalencia entre formas, la cual compara dos versiones diferentes del mismo instrumento para ver si producen resultados similares. Ahora hablando de lo que vendría siendo los instrumentos y técnicas de la recolección de información, estas son herramientas esenciales en la metodología de la investigación, ya que esto permite lo que vendría siendo obtener datos relevantes para responder a las preguntas de investigación. Los instrumentos de recolección de información, tenemos lo que vendría siendo los cuestionarios, que son listas de preguntas que pueden ser administradas en formatos impresos o también digital. Pueden ser cerrados con opciones predefinidas o abiertos donde el encuestado puede expresar su opinión libremente. También tenemos lo que vendría siendo las entrevistas, que estas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. En las entrevistas, un investigador interactúa indirectamente con los participantes y pueden obtener información más profunda y más detallada. Ahora tendríamos también lo que vendría siendo la escala de Likert. Esta se utiliza para medir actitudes o percepciones donde los encuestados indican su grado de acuerdo o también en desacuerdo con la afirmación en una escala. También tenemos lo que vendría siendo la observación implícita, que esta registra el comportamiento o también los eventos tal ocurre en un entorno natural. Pueden ser participantes, o sea, el investigador se involucra, o los no participantes, o sea, el investigador observa sin intervenir en ello. También tenemos lo que es el diario o la bitácora. Se les pide a los participantes que registren sus experiencias, pensamientos o también comportamientos durante un periodo determinado. Tenemos también la técnica de recolección de información. Esto tendríamos lo que vendría siendo las encuestas, que se utilizan lo que son cuestionarios para recopilar datos de un gran número de personas en un tiempo relativamente corto. En sí, también tenemos los focus group, que esto es reunir un grupo pequeño de personas para discutir un tema específico.
el cual es guiado por un moderador, lo que le permite a esto explorar diferentes perspectivas. Ahora también tenemos los estudios de casos que implican un análisis profundo, detallado, de un caso particular que puede ser una persona o un grupo o una situación en específica. Tenemos también lo que es la revisión documental, que consiste en analizar documentos existentes relacionados con el tema de la investigación, como lo que son informes, artículos académicos, como también registros históricos. Los métodos mixtos, combinan diferentes técnicas en instrumentos para obtener una visión más completa de fenómenos estudiados. Hablamos sobre la técnica de análisis de datos. Esta vendría siendo en la metodología de la investigación. El análisis de datos es un paso crucial para interpretar lo que vendría siendo la información recopilada y responder a las preguntas de investigación. El análisis cualitativo podemos decir que es la codificación abierta que se utiliza para identificar conceptos y categorías en los datos. Los investigadores revisan lo que son los datos y asignan los códigos a fragmentos relevantes, lo que permiten organizar la información y facilitar el análisis. También tenemos lo que vendría siendo el análisis temático, que esta técnica implica identificar temas o patrones significativos dentro de los datos. Se organiza la información en categorías que reflejan las experiencias o también las percepciones de los participantes. También tenemos lo que vendría siendo la teoría fundamentada, que esta se desarrolla una teoría a partir de los datos recolectados en lugar de probar teorías preexistentes. Es un proceso relativo donde se comparan lo que vendría siendo todos los datos y las categorías emergentes. También tenemos lo que vendría siendo el análisis narrativo. Se centra en cómo las personas cuentan su historia y experiencias, analizando lo que vendría siendo las estructuras y el contenido de dichas. Así para lograr entender mejor lo que vendría siendo todo su significado. También tenemos las estadísticas descriptivas, resumen las características básicas de los datos mediante como la medida mediana o la moda y la desviación estándar. También incluye lo que vendría siendo gráficos que ayudan a visualizar la distribución de los datos. Las pruebas de la hipótesis incluyen lo que vendría siendo pruebas como el test o la ANOVA para determinarse diferencias significativas entre grupos. Estas pruebas ayudan a validar o a refutar hipótesis específicas. Si hablamos de la regresión, esta analiza la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Permite hacer predicciones sobre el comportamiento de la variable dependiente en función del cambio de las variables independientes. Tenemos también lo que es el análisis multivariante. Este examina múltiples variables al mismo tiempo para descubrir relaciones complejas, como las técnicas de análisis o factoría, que vendría siendo el análisis discriminante, los cuales son ejemplos comunes. Tenemos también las técnicas mixtas. Estas son la triangulación combina de diferentes métodos cualitativos como también cuantitativos para validar los resultados y obtener una comprensión más compleja del fenómeno estudiado. Esto permite así reforzar lo que vendría siendo los hallazgos mediante la comprobación entre diferentes fuentes de datos. El análisis integrado implica lo que vendría siendo los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo para ofrecer perspectivas más ricas y matizadas sobre el tema ya investigado. Cada técnica tiene podemos decir que cada técnica tiene sus propias fortalezas como también sus debilidades, y la elección dependerá del enfoque metodológico que se esté utilizando, así como las preguntas específicas que desee responder en su investigación. Bueno, mi nombre es Joan Bustamante de la sección 39. Descripción de los resultados de la metodología de la investigación. Presenta los hallazgos de estudios de manera ordenada y lógica, incluyendo la recopilación de datos, el análisis estadístico y la discusión de variables. Aspectos claves de la descripción de los resultados. Descripción de los datos, análisis de los datos, discusión variable. Presentación ordenada es la parte crucial de un informe para la investigación, ya que presenta los hallazgos encontrados y permite a otros investigadores comprender y evaluar la validez de la investigación.
Conclusión y recomendaciones. La conclusión de estudio, especialmente una que involucra una metodología, resume los hallazgos principales y su importancia. La recomendación ofrece sugerencias para futuras investigaciones o mejores bases de resultados. Referencias bibliográficas. Son una lista alfabética de las obras citadas en el teatro, que proporciona información detallada para identificar y localizar cada fuente, como el autor, año, título, editorial o revista, ubicación y número de página.